17, versículos 5 y el 8. Libro de Números, capítulo 17, versículos 5 y 8. Y yo espero que el mismo gozo que tienen en la música la tengan en el mensaje. Porque si usted brinca en la música y se matricula en el mensaje, se la voy a soltar desde acá arriba, ¿yo? Porque si es el espíritu que te está moviendo en la música, debe ser el mismo que te mueve en el mensaje. Si te mueves en la música en el mensaje, no quiere decir que no era el espíritu, era tu emoción. Ok, número, capítulo, de ver cómo se le fue el gozo rápido. Capítulo 17, versículos 5 y el 8. Cuando usted lo tenga, me va a responder con un amén. Si amén sonó sueño, hambre y cansancio. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén fuerte. Ahora sí. De la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevo y producido almendras. Amén. Mira a alguien y dígale el tema: escogido y respaldado. Ese es el tema, con ese ánimo de ganar más bien para San. Escogido y respaldado, ese es el tema. Escogido y respaldado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que traeré lo que el Señor puso en mi corazón en esta tarde. Príncipe de paz, omnipotente Dios, me presento delante de tu presencia. Te doy gloria y honra por esta oportunidad que me concedes en esta tarde de poder predicar el mensaje de tu palabra, suplicándote que la misma corra y sea glorificada en los corazones. Tú conoces la necesidad del pueblo, de estos pastores en esta tarde. Yo te pido que hables, Dios mío, por medio de tu palabra, Padre, y que salgamos edificados en esta tarde. Atamos y reprendemos lo que quiere impedir que con libertad esta palabra sea predicada. Toda la gloria y toda la honra te la daremos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es su mano arriba y dale gloria a Dios de sentarse ahí. Se puede sentar, pero no se acuesta a dormir porque no despierta. Oiga, antes de entrar el mensaje, ya usted sabe que a mí me gusta empezar los mensajes suavecitos y después llegamos a lo que a usted le gusta. Si ve que nosotros salimos rápido, no nos quedamos mucho tiempo, es porque tenemos que estar en Orlando. ¿Okay? No es que somos antisociales, es que tenemos que estar en otro lugar. Gloria al Señor. Amén. Escogido y respaldado. Esa palabra escogido es un término que hace referencia a alguien o a algo, que ha sido seleccionado o elegido entre otros. En un contexto general significa que alguien ha sido separado o apartado debido a ciertas cualidades, características o propósito específico. Escogido denota una elección o selección especial que otorga significado y propósito, y usualmente implica responsabilidad, compromiso o un llamado hacia una tarea o un rol en particular. ¿Ven? Ahora, cuando hablamos de esa palabra respaldado, se refiere a alguien o a algo que cuenta con apoyo, seguridad o garantía de otra persona. Amén. Este término implica que se ha brindado ayuda, protección o sustento a una persona, idea, proyecto o decisión, lo cual le da más credibilidad o firmeza. En resumen, el término respaldado implica contar con un apoyo de garantía que proporciona seguridad, credibilidad y confianza, reduciendo el riesgo o la incertidumbre en diferentes contextos. Todas esas son las definiciones de estas dos palabras. Dijo una vez un hombre, él dice:
Una vez escuché a un grupo de chamacos que se estaban burlando de un niño de la escuela que era hijo adoptivo. Le dijeron a él: tú no eres el verdadero hijo de tu papá. Él se aguantó lo más que pudo, pero al final les contestó: lo único que les puedo decir es que mi padre me escogió a mí, pero sus padres no pudieron hacer otra cosa sino aceptarlos a ustedes. En otras palabras, él estaba diciendo: a mí me escogieron o me seleccionaron entre tantos que habían. Nosotros fuimos escogidos por Dios con un propósito determinado. ¿Cuántos fueron escogidos por Dios? Qué bueno. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y ahora nosotros fuimos adoptados y hechos hijos de Dios por medio del sacrificio y de la sangre de su Hijo. Todos aquellos que han sido escogidos por Dios, una de las características que tiene la persona que ha sido escogida es que siempre son respaldados por Dios. Amén. En la Biblia nosotros podemos encontrar diferentes hombres que fueron escogidos y respaldados por Dios. Uno de ellos fue Abraham. Dios escogió a Abraham y le dijo a él: sal de tu tierra y de tu parentela, que voy a hacer de ti una nación grande. Y él salió. Amén. Lo escogió, pero no solamente lo escogió. Dios comenzó a respaldar a Abraham de tal manera que este hombre hasta se hizo rico. Amén. Porque el que cuenta con el respaldo de Dios, amén, también cuenta con la bendición de Dios. Amén. Simplemente porque él fue escogido y contaba con el respaldo de Dios. También vemos a David. David fue escogido por Dios de entre sus hermanos. Cuando Samuel llegó a la casa del padre de David, Samuel pensaba que eran los hermanos de David, que tenían cuerpo grande, los escogidos. Y Dios le dijo: ninguno de esos es, porque aunque tenían apariencia de guerrero, tenían corazón de cobarde. Por eso Dios le dijo: no es ninguno de esos grandes, porque eran los mismos que más adelante se iban a huir ante la presencia del incircunciso Goliat. Pero cuando entró David, el Señor dijo: úngelo porque este es. Y allí fue escogido David entre sus hermanos. Pero no solamente fue escogido, sino que fue respaldado por Dios, el cual le dio victoria tras victoria a David. Porque el que es escogido por Dios y que es respaldado por Dios, una de las cosas que va a obtener son victoria tras victoria. Las guerras pueden venir, pero la guerra lo único que están anunciando es una victoria para el respaldado, porque el respaldado siempre tiene victoria de parte de Dios. Ahora hago un paréntesis porque la gente piensa que el escogido y el respaldado por Dios, cuando experimenta guerra, es porque no fue escogido y no está siendo respaldado por Dios. Y es al revés, porque una de las señales de que una persona fue escogida y está siendo respaldada es que está experimentando guerra. Porque usted no puede tener victoria sin batalla, sin guerra. Lo que es el resultado de la guerra es la victoria. Aleluya. Y Dios comenzó a darle victoria tras victoria a David, simplemente porque fue escogido y estaba siendo respaldado por Dios. También tenemos al profeta Daniel, que Dios lo escogió, amén, pero en todo tiempo también lo respaldó, de tal manera que lo pudieron echar dentro del foso de los leones, amén. Pero el que cuenta con el respaldo de Dios, los leones no lo pueden tocar. Allí estuvo toda aquella noche rodeado de leones hambrientos. Si Daniel no hubiese sido escogido por Dios y no contara con el respaldo de Dios, se lo hubieran almorzado los leones. Pero como él contaba con el respaldo de Dios, el que cuenta con el respaldo de Dios, los leones no lo pueden tocar. El que cuenta con el respaldo de Dios, el enemigo no puede hacer lo que quiere con esa persona. Mire, Daniel salió de allí ileso. No lo tocaron los leones, mas sin embargo, amén, porque el ángel de Jehová le cerró la boca a los leones, mas sin embargo los que lo habían acusado los echaron al foso.
Todavía no habían tocado el fondo del foso cuando ya los leones se apoderaron de ellos y le quebraron los huesos. ¿Por qué no se comieron a Daniel y a los otros sí? Porque el que no cuenta con el respaldo de Dios va a ser devorado. Pero el que cuenta con el respaldo de Dios no sufrirá ningún daño cuando se levante el enemigo. Yo siempre digo que el respaldado, una de las características que tiene el escogido y el que es respaldado por Dios, es que es fiel. Aleluya. Y como a Daniel no pudieron acusarlo por infiel, usaron la fidelidad en su contra para acusarlo. Dijeron: no vamos a encontrar nada en su contra para acusarlo, vamos a utilizar su vida de consagración en su contra para poder acusarlo. Pero es mejor que te acusen por fiel a que te acusen por infiel, porque el escogido y respaldado, si se mantiene fiel, el enemigo no puede dañarlo. A su nombre. O también tenemos al profeta Jeremías. Usted sabe que el profeta Jeremías, Dios lo escogió para que fuera profeta. Y aunque venía de una familia sacerdotal, Dios no permitió que él fuera sacerdote, sino que fuera profeta. Y lo llamó a ser profeta. Y cuando lo llamó, una de las cosas que hizo Jeremías fue que puso excusa. En otra versión dice en Jeremías 1:5, la Dios habla hoy: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Y él comenzó: no, Señor, yo no sé hablar, yo soy un niño. Es que, aleluya, el que es escogido por Dios no hace falta que tenga, aleluya, ninguna capacidad, sino que Dios es el que capacita, el que le escoge. Aleluya. Jeremías estaba tratando de poner excusas, pero Dios le dijo: ¿quién es el que dio la boca, el que habla? No fui yo el que hice todas las cosas. Dios escogió a Jeremías y toda profecía era respaldada, aleluya, de parte de Dios, porque al que Dios escoge, al que Dios llama, va a contar con el respaldo del Dios Todopoderoso. Lo que pasa es que aleluya, el escogido y el respaldado, una de las cosas que va a experimentar es persecución. ¿Por qué Jeremías, como llamado, y muchos de los hombres de Dios fueron perseguidos aún siendo escogidos? No era porque no estaba siendo respaldado, no, era simplemente porque la persecución es parte del llamado. Porque ¿sabía usted que los llamados serán perseguidos? Los llamados, si tú no estás siendo perseguido, tienes que examinarte, porque los que son llamados también son perseguidos. Los que son llamados son atacados. Pero ¿cómo tú vas a ver el respaldo de Dios si nunca eres perseguido? Si nunca tienes guerra. Pero cuando tú eres perseguido, cuando se levanta la guerra en tu contra, es cuando tú ves el respaldo de Dios. Es cuando tú ves la mano de Dios a favor tuyo. Por eso muchas veces dentro del ministerio, mayormente dentro del ministerio pastoral, los pastores tienen que pasar por traición, tienen que pasar por divisiones de la congregación, tienen que pasar por ataques, tienen que pasar por falsos testimonios. Todo eso tienen que pasar dentro del ministerio, pero eso es la señal de que uno fue escogido por Dios. Esa es la señal, pero eso suena contraproducente. ¿Cómo que la señal de que yo fui escogido por Dios es algo negativo? Es que precisamente esa es la señal de que tú eres escogido, porque el que es escogido, aleluya, el que es escogido por Dios y el que es respaldado por Dios va a ser señalado, va a ser atacado, va a ser traicionado, van a levantar falsos testimonios en tu contra, pero hay algo que siempre se va a revelar y es la mano del que te llamó diciéndote: pueden hacer lo que quieran hacer, pueden decir lo que quieran decir, pero aquí estoy yo, aquí cita de vasalla. Cierta mamá, bueno, aquí nos vamos como Dios nos dé. Por eso, pastores, aleluya, no importa si la gente se va y después que se van empiezan a hablar mal de ustedes, después que los ayudaron, ustedes cuentan con el respaldo de Dios.
Y así dice el Señor. Hay gente que regresan a pedir perdón. Dice Tale Basaya. Regresan a pedir perdón porque se fueron hablando mal. Pero al escogido Dios lo respalda. Al escogido. Siento a mamá. Al escogido Dios lo respalda. Váyanse su mano arriba que sienta mamá aquí. Porque le dije que a Jeremías, quienes estaban esperando que él claudicara y cayera, eran los más cercanos a él, eran sus propios amigos. A veces la gente que tú consideras amigos, a veces la gente que tú consideras tu mano derecha, son los mismos que te traicionan, son los mismos que levantan falsos testimonios. Pero el que ha sido escogido y es respaldado por Dios, no importa las malas lenguas que se levanten, aquí lo que cuenta es lo que dijo Dios, aquí lo que cuenta es lo que Dios habló. ¿Sabes por qué? Acuérdate, Dios me quiere meter por otro lado, yo quiero predicar. ¿Sabes por qué? Aquí hay que dejarse dirigir por el Espíritu, yo. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que hay personas que hablan, pero como los líderes no pueden escuchar, se creen que Dios no está escuchando. El problema es que están hablando cosas que Dios está escuchando y piensan que Dios no va a defender a quien Él escogió. Pero a quien Él escogió, Él lo va a defender, Él lo va a respaldar. Aleluya, por eso aquí hay que seguir caminando con la frente en alto. Porque quien te escogió no fueron los hombres, quien te separó no fueron los hombres, quien te llamó no fueron los hombres, fue Dios, fue Dios, fue Dios. Uy, así que estaba Mario yo. Así que Jeremías fue escogido para un ministerio profético y lo cumplió teniendo el respaldo de Dios. Y así nosotros pudiéramos seguir hablando de distintos hombres que fueron escogidos y fueron respaldados por Dios. Contar con el respaldo de Dios es una de las cosas más significativas para aquel que ha sido escogido con una encomienda. El que ha sido escogido con una encomienda, una de las cosas más significativas es contar con el respaldo de Dios. Que todo lo que hagamos sea respaldado por Dios. Ahora, no necesariamente el que es escogido, amén, y cuenta con el respaldo de Dios, contará con el respaldo de los hombres. ¿Oyó bien? No necesariamente el que es escogido y es respaldado por Dios contará con el respaldo de los hombres. A veces como ministros nos sentimos que porque el hombre no me está respaldando quiere decir que no estoy contando con el respaldo de Dios. Y a veces al revés, cuando los hombres menos te respaldan es cuando más Dios te está respaldando. Porque lo que pasa es que el llamado no depende de los hombres. El llamado depende del que nos llamó. El llamado depende del que nos escogió. Que muchas veces los hombres no van a respaldar porque menosprecian o tienen en poco a la persona que Dios ha llamado. Ahora, aunque no se cuente con el respaldo de los hombres, lo primordial es entender lo indispensable que es ser respaldado por el que nos escogió. Porque mientras contemos con el respaldo de Dios, contamos con lo necesario. Contamos con lo necesario.
El otro día la semana pasada yo fui a predicar a una iglesia de un pastor que conozco, y él es un pastor joven. Y él me dijo, yo invito a un montón de iglesias. Yo invité a muchas iglesias, no vino nadie. Y yo le dije, tranquilo pastor, tranquilo, no se preocupe por eso. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está contando con el respaldo de Dios. Claro que uno quisiera ver la silla llena de mucha gente, que uno quisiera que apoyaran a uno. Muchas veces eso no sucede porque usted sabe, bueno, no voy a dañar esto. Usted sabe cuál es el problema. El problema es que a la gente le gusta que los apoyen, pero ellos no quieren apoyar a nadie, porque piensan que ellos son los únicos escogidos. Pero ¿saben lo que tienen que hacer los escogidos? Los escogidos tienen que apoyarse entre ellos. Aleluya, porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que te une a los escogidos para que los respalde. Pero a veces la falta de espiritualidad está haciendo que la gente no respalde. Ay, Dios mío. Pero mientras contemos con el respaldo de Dios, tenemos lo necesario. Ahora, cuando vamos a la palabra, a los versos leídos, y miramos esta historia en su contexto, amén, el liderazgo de Moisés y de Aarón ahora viene a sufrir o de sufrir una rebelión. Se rebeló Coré y su séquito, porque ellos dijeron, mira, nada más que Jehová está con esta gente, nada más con Moisés y Aarón, no está Dios con nosotros también. Y se rebelan él y su séquito, Coré y su séquito, contra de Moisés y Aarón. Y Moisés dijo, mira, vamos a ver mañana quién es el que Dios escogió. Porque el que Dios escogió, a ese es el que Dios va a respaldar, en otras palabras. Si se abre la tierra y los traga a ustedes, quiere decir que Dios nos escogió a nosotros. Y al otro día, vino Coré con su séquito, vinieron con su incensario. Y de repente, cuando están todos reunidos, la tierra se abrió y se los tragó a todos. Con su pertenencia, con su familia, se fueron todos ahí. Porque ellos se habían levantado contra los escogidos de Dios. Y pensaban que porque ellos tenían un encargo o tenían un cargo dentro de la obra, pensaban que ellos estaban por encima de los hombres de Dios. Por eso Moisés le dijo, pero no les parece mucho que Dios les haya permitido que ustedes ministren las cosas santas. Aleluya. Y ellos se levantaron y se los tragó la tierra. Porque yo quiero decirle una cosa, usted puede tener la posición que usted tenga, pero si hay algo que Dios no respalda es la rebelión. Todo aquel que se rebele y se levante para tratar de dañar la obra de Dios, aleluya, se lo va a tragar. Aleluya, el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no respalda a los rebeldes. Oiga bien, nosotros, para la gloria del Señor, llevamos 17 años en la iglesia donde estamos. Allí nos reconciliamos, allí estamos. Hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con mi pastor, pero un desacuerdo no es un motivo para una rebelión. Vámonos comerciales, regresamos en breve. Como que se me dio el murciélago aquí, la estoy activando el murciélago. Un desacuerdo no es una excusa para una rebelión. Yo puedo tener un desacuerdo y decir, no me gusta cómo hace esto o lo otro, pero al final del día, esa es la persona o esas son las personas que Dios puso en esa posición. Y yo tengo que conformarme en la posición que Dios me puso. Y yo tengo que limitarme a hacer lo que Dios me puso a hacer y no cruzar la línea. Por eso, mire, yo le he dicho a los pastores que yo conozco, yo le he dicho a los pastores, yo sé cuál es mi línea como evangelista. Y a menos que el Espíritu me diga, yo por creerme el más, por creerme el papá de Godzilla, yo venir y hablar cosas que le corresponden a un líder. Yo no voy a cruzar esa línea porque me falta el respeto. Entonces usted a mí no me va a ver hablando mucho, que si de ropa, que si de aquí para allá, menos que Dios me lo diga. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo cuál es mi límite y eso hay que respetarlo.
Y eso a muchos evangelistas no les gusta, porque hay evangelistas que no se conforman en la posición que tienen, quieren pastorear. Quieren pastorear desde la banca, y yo haría esto y yo haría lo otro. Y por eso no eres pastor, porque todo lo que tú harías destruiría la obra de Dios. Todo lo que tú harías destruye la obra. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás en esta línea como evangelista, tú no sabes lo que hay en la otra línea. Y tú desde acá dirías, yo hago esto, yo hago lo otro. El problema es que cuando tú cruzas esa línea, tu corazón cambia. Y ya tú no actúas como evangelista, sino como pastor. Y el pastor tiene que tener sabiduría para llevar la grey al reino de los cielos. Esta gente se rebelaron, se pusieron bravos y se los tragó la tierra. Y lo que pasó allí fue que Dios respaldó lo que él escogió. Dios escogió a Moisés y a Aarón y Dios los respaldó. Ellos conspiraron contra los escogidos, pero quien conspira contra los escogidos termina perdiendo. La Biblia dice en Isaías 54:15: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Por eso la rebelión. ¿Sabes cuántas personas? Bueno, Dios me mete por aquí, se puede hablar de libertad. ¿Sabes cuántas personas yo me he encontrado, de que yo las conozco, que se rebelaron en contra de sus pastores, se fueron de la iglesia, algunos se la dividieron y ahora están viviendo una miseria? Nunca han podido levantarse, nunca han podido ser los mismos. ¿Sabes por qué? Porque usted puede utilizar Biblia, pero si usted con Biblia está siendo rebelde, no cuente con el respaldo de Dios. El problema es que hay gente que piensa que utilizando la Biblia le va a avalar su mal comportamiento. Usted no va a encontrar ningún versículo en la Biblia que respalde la rebelión de nadie. El Señor reprenda al diablo. Aquí Dios respalda a los que se someten, los que se humillan, los que se postran delante de la presencia. El Señor reprenda al diablo. Y hago un paréntesis, si entendemos que hay líderes que a lo mejor no están haciendo lo que tienen que hacer, pero hay hombres de Dios que están dando el todo por la obra, y la gente está buscando excusas para rebelarse, y después no crecen, después no se pueden levantar, se les destruye el matrimonio, se les destruye la familia. Es que a todo aquel que se revele va a ser destruido, va a experimentar la derrota. Por eso cuando hay una conspiración, esto no estaba aquí, esto está bajando ahora, ¿ok? Por eso cuando hay una conspiración dentro de una congregación, usted no puede unirse. Vamos a otra pausa, los veo tensos. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo espero que tuviera el mismo gozo que tienen en la música? Porque yo sabía que esto venía. Cuando usted vea una conspiración y una rebelión, usted no puede unirse, porque el que se hace parte de esa rebelión paga las consecuencias, y a veces paga las consecuencias los que no tuvieron culpa. ¿Qué culpa tenía la familia de Coré y toda esta gente? Ninguna. Pero es que a veces la rebelión muchas veces se manifiesta. Los resultados de la rebelión no solamente se manifiestan en mí, se manifiestan en mi familia también. Después tuve hijos que no quieren servirle al Señor, y después, ay, yo no sé qué le pasa a mis hijos si lo que le enseñaste fue a rebelarte. Lo que le enseñaste fue que se rebelaran, y ahora quiere que te sometan, se sometan a ti cuando nunca tú le enseñaste a someterse. Ay, aleluya, gloria. Yo creo que ahora me voy a tardar como 4 años en regresar.
Después dice, ay, mis hijos no se quieren someter. Claro, si todo el tiempo que te vieron en la iglesia no querías someterte, te revelabas constantemente. Y ahora tus hijos están pagando las consecuencias de una rebelión. Aleluya, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con la rebelión. Tenemos que tener cuidado con la conspiración. Y voy a decir más, ya que Dios me lo está trayendo a colación, lo voy a soltar. Si alguien se fue de un lugar, si alguien se fue de aquí, ya no pertenece aquí, y tú tienes comunicación con esa persona, y esa persona te habla mal de tus líderes por esta comunicación. Escucha bien, que yo no hablo lo loco. Si tú estás teniendo comunicación con personas que se fueron de un lugar y están hablando mal de tus líderes, corta comunicación porque te están envenenando el corazón. Te están dañando el corazón porque lo que pasa es que cuando una raíz de amargura brota, muchos son contaminados por ella. No dejes que te contaminen el corazón. No. Cuando alguien venga a decir algo contrario, dile: no tengo tiempo para esto. A mí me llamaron para levantar manos. A mí me llamaron para apoyar. A mí me llamaron para trabajar. Ay, echa su mano arriba y dale gloria a Dios. Ahora, para seguir. Luego que Dios hace todo esto con los de Coré y su séquito, Dios quiere confirmar nuevamente el llamado que le había hecho a Moisés y a Aarón. Mayormente a Aarón y a su descendencia como sacerdotes de Israel. Entonces Dios le da un mandato a Moisés y le dice a Moisés que tomara varas de cada una de las tribus de Israel. Pero ustedes se preguntan, ¿pero por qué Dios tiene que pedir que se tomen varas para una confirmación? Eso no hace sentido. ¿Por qué Dios tiene que utilizar varas para traer una confirmación? ¿Cuál es el significado de una vara? Usted sabe que Moisés tenía una vara. En una ocasión Dios le preguntó: ¿qué tiene en la mano? Una vara. Esa vara fue la misma que usó para hacer milagros. Amén. Para hacer milagros, aquella vara se convirtió en culebra. Con aquella vara hizo tantas cosas en Egipto. Amén. Pero también fue la misma vara que extendió para dividir el mar en dos. Entonces, ¿qué significado tiene una vara? ¿Por qué Dios tiene que utilizar una vara para traer una confirmación? En la Biblia la vara tiene un simbolismo profundo y representa, amén, varios conceptos claves. Simboliza autoridad y liderazgo. La vara simboliza la autoridad dada por Dios a los líderes. Especialmente eran profetas, reyes, sacerdotes. Esta vara era la señal del poder de Dios y su respaldo hacia los escogidos. La vara tipificaba ¿qué? Autoridad. ¿Ven? Tipificaba autoridad y liderazgo. Ahora, la vara en manos de personas como Moisés se utilizaban para realizar señales milagrosas. ¿Ven? Representa el poder de Dios obrando a través de ellos. Como les dije en la apertura del Mar Rojo que se encuentra en Éxodo 14:16. Ahora, una vara en manos de cualquier hombre es simplemente un pedazo de madera. Pero una vara en manos de un hombre de Dios es un instrumento de poder. Porque ¿qué es una vara? Cualquiera puede agarrar una vara y la vara no va a hacer nada. Pero cuando esa vara la agarra un hombre de Dios respaldado por Dios, esa vara se convierte en un instrumento. Porque a lo mejor la vara que tenía Moisés la podía agarrar cualquier egipcio y no hacer nada. Pero aquella vara en las manos de Moisés, aleluya, respaldado por Dios, se convirtió en un instrumento de poder para dividir el mar Rojo en dos. Aleluya. Por eso es importante que entendamos que la vara tenía un significado muy importante. Ahora, luego que le dan las instrucciones, le dice que agarre las varas,
Luego le dice que las ponga en el tabernáculo de reunión. Y él las puso allí, en el tabernáculo de reunión. ¿Ven? Dice la Biblia que la pone en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde Dios se iba a manifestar a ellos. ¿Y qué pasa? Cuando ponen las varas en el tabernáculo, el Señor dice: va a pasar algo. Versículo 5 donde leímos: florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Habría una señal que distinguiría y confirmaría a quien Dios había escogido. O sea, el dueño de la vara que tuviera la característica de florecer sería la vara del escogido. So, iba a haber algo que iba a identificar quién había sido el escogido, y era que la vara iba a florecer. Acuérdense que le dije que una vara es un pedazo de madera. ¿Ven? Y dice la Biblia que entonces pusieron las varas allí, pero Dios había puesto una señal. Dios había dicho: el que yo escoja, el que yo escogí, la vara de ese va a florecer, esa será la señal. Pues dice la Biblia en el versículo número 8 que aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había hecho varias cosas. Primero, había rebeldecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Los árboles de almendros generalmente producen durante 25 años y dan su primera cosecha 3 años después de haberse plantado. Pero a su vez, el almendro es un árbol que florece antes que otros en Israel, a menudo en el invierno. Miren, este árbol florece en el tiempo de frío, y es una señal de que la primavera está cerca. Pero este proceso, que toma años en desarrollarse, en una noche se desarrolló en el tabernáculo. En una sola noche, un proceso que toma tiempo, en una noche Dios lo hizo. Dice la Biblia que en una noche rebeldeció, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. No estamos hablando ahora del árbol de almendro, sino de una rama, algo que estaba seco, algo que estaba muerto, pero Dios da vida. Dios hace reverdecer, Dios hace echar flores, Dios hace echar renuevo, y Dios hace dar fruto a algo que parece que estaba muerto. Porque cuando Dios escoge lo que parece que está muerto, tiene que dar fruto. Lo que parece que está muerto, tiene que dar señales de vida. ¿Y qué sucedió? Dios escogió la vara de Aarón porque Dios había escogido a Aarón. Y aquella vara que estaba seca y estaba muerta, ahora cobró vida. Ustedes saben que un pedazo de rama que no está incrustado al árbol de almendro, eso no hace sentido. Porque se supone que esté apegado al árbol para que pueda crecer, para que pueda dar fruto. Mas sin embargo, aunque no estaba incrustado en el árbol, aleluya, pero estaba delante de la presencia del que hace crecer lo que está muerto, del Dios Todopoderoso. Tal vez para el resto del pueblo, Aarón no estaba capacitado. Aarón no era la persona correcta. Pero para Dios, la persona correcta era la que no estaba capacitada. Para Dios, la persona correcta era aquella que los hombres rechazarían. Aarón fue escogido por Dios y no por los hombres. Aleluya. No contaba con el respaldo del pueblo, pero contaba con el respaldo del Dios que lo había escogido, el cual le había dado una confirmación. ¿Saben por qué? Porque Dios no deja en vergüenza a los que Él escoge. A los que Dios escoge, Dios no lo deja en vergüenza. Aleluya. Y una de las cosas
que Dios me ministraba mientras preparaba este mensaje. Pues este mensaje yo lo preparé esta mañana. ¿Ok? Una de las cosas que Dios me ministraba esta mañana mientras preparaba este mensaje y me daba esta palabra era que Dios vino nuevamente a confirmar a esta casa y a estos pastores que Él fue el que los escogió. ¿Por qué Dios tiene que volver a confirmar que Él los escogió a ellos? ¿Por qué Dios tuvo que volver a confirmar que escogió a Moisés y a Aarón? ¿Por qué tuvo que confirmarlo? Dios tiene que volver a confirmar o tiene que reconfirmar un llamado porque todavía hay gente que no cree. Y como la gente no cree, cuando la gente no cree, no respeta. Cuando la gente no cree, no se quieren someter. Cuando la gente no cree, se levantan. Pues hoy Dios vino nuevamente a confirmar el llamado, que Él fue el que escogió los líderes de esta casa y que los líderes de esta casa cuentan con el respaldo del Dios Todopoderoso. Dios vino a respaldar nuevamente el llamado que Él hizo, porque el llamado no fue, oiga bien, el llamado no vino de los hombres, el llamado vino de Dios, y Dios viene nuevamente a confirmar el llamado hoy, para que aquellos que todavía no creen entiendan que Dios fue el que los escogió, que Dios fue el que los llamó. Y de Basaya, la prensa parece que se está apretando. Por eso se está haciendo tan duro y tan difícil. Y estos últimos meses se han derramado lágrimas. ¿Saben por qué? Porque están apretando la prensa. Aleluya. Es que Dios está a punto de manifestar algo que no había manifestado anteriormente. Y hoy Él vino a confirmar que el llamado vino de parte de Él. Y que Él dijo que la obra crecería y la obra va a crecer. Y que Él dijo que se iba a glorificar y que los iba a respaldar. Y Dios los va a respaldar. Dios los va a respaldar. Dios los va a respaldar. Dios los respaldará. Dios mío, para que aquellos que siguen menospreciando y que todavía no creen tengan que reconocer que verdaderamente fue Dios el que escogió, fue Dios el que llamó, y al que Dios llama, Dios no lo va a dejar en vergüenza. Al que Dios llama, Dios lo va a respaldar. Al que Dios llama, Dios va a pelear por él. Al que Dios llama, Dios saca la cara por él. Porque fue Dios el que nos escogió a nosotros. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Había muchos que Él podía escoger, pero de entre muchos te escogió a ti. Entre muchos los escogió a ellos para hacer mucho a través de ellos, para hacer mucho a través de ti. Dios pudo haber escogido a gente capacitada. Dios pudo haber escogido a muchos abogados, a muchos doctores, a muchos profesionales, a muchas personas intelectuales, pero Dios escogió lo que la gente pensaba que no sería escogido, porque la Biblia dice en 1 Corintios 1:27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Dios escoge lo que los hombres rechazan, lo que los hombres tienen en poco. Dios dice: a ese lo quiero, a esa lo quiero para que sean ministros, a eso lo quiero para que sean líderes. Y quien es escogido y cuenta con el respaldo de Dios, cuenta también con la bendición de Dios. Aarón pudo ver la confirmación y la bendición de Dios cuando su vara fue escogida entre todos, para que el pueblo entendiera que aquel hombre había sido escogido por Dios y que tenía el respaldo de Dios.
para detener las murmuraciones del pueblo de Israel. Al que Dios escoge, Dios lo respalda. Tal vez te dieron tiempo y te dijeron tú no vas a durar mucho. O tal vez le dijeron a estos pastores, ellos no duran mucho, ellos no van a llegar lejos. A lo mejor te menospreciaron, pero fuiste escogido y eres respaldado por Dios. Y Dios vino a confirmar una vez más el llamado que Él ha hecho. Dios peleará a favor de aquel que Él llama. Dios lo pone en alto, al que Él escoge, Dios lo pone en alto. Dios lo hace prosperar, lo hace crecer, pero Dios también le da la victoria. Dios le da la bendición, pero Dios también lo llena del fuego. Y una de las señales de que una persona es escogida y cuenta con el respaldo de Dios es el fuego de Dios constantemente ardiendo dentro de su corazón. Aleluya. Ese fuego es el que lo hace hablar la palabra que Dios le pone en sus labios. Y Dios dice, no se callen lo que pongo en sus labios, porque yo voy a demandar de ustedes. Algunos se molestarán, algunos se enojarán por la palabra, pero como cuentan con mi respaldo, hablen lo que pongo en su corazón, porque muchas veces sienten el fuego del llamado dentro, sienten el fuego de la palabra ardiendo dentro. Es Dios diciendo, no pueden callar lo que yo he puesto, no pueden callar la palabra que yo he dado. Lo que Dios le ponga, háblenlo, porque si no Dios te mandará, Dios te mandará de lo que les ha dado, porque Dios ha puesto un celo en su corazón. Dios ha puesto un celo en su corazón y por eso sienten el fuego, por eso sienten el fuego del llamado, sienten el fuego de la palabra y no pueden resistirla. Es Dios diciendo, soy yo el que estoy dando palabra. Es mi fuego el que arde dentro de ustedes. Es mi fuego el que arde dentro de sus corazones. Y tal se vaya. Y tal se vaya. Hoy ha venido Dios a renovar fuerza. Hoy ha venido Dios a renovar fuerza. Coman y beban porque largo camino les resta. Coman y beban porque largo camino les resta. Dios ha venido a renovar fuerza porque la obra sigue, la obra continúa. Hay mucho trabajo por qué hacer. Y aunque personas se han ido, dice el Señor, yo traigo familias a esta casa. Y tanta vasalla. Traigo familias a esta casa para que las restaure. Traigo jóvenes porque van a tener una sociedad de jóvenes que va a crecer. Van a tener sociedad de niños que va a seguir creciendo. La obra va a seguir caminando. Esto no se va a detener, porque yo di una palabra y la cumpliré, dice Jehová. Yo di una palabra y la cumpliré, porque la palabra salió de mi boca. Y yo cumplo lo que yo prometo, porque yo respaldo lo que yo escojo. Y como Dios lo escogió, esta obra sigue adelante, esta obra sigue en el fuego, esta obra sigue caminando, esta obra sigue creciendo. Yo no sé si aquí hay gente que quiere ser parte de la victoria, que quiere ser parte del crecimiento. Yo quiero buscar una iglesia que dice, yo voy a ser parte del crecimiento de esa iglesia. Yo voy a ser parte de lo que va a pasar. Yo voy a ser parte de lo que se aproxima. Porque una de las características de una obra y de unos líderes que han sido escogidos por Dios es que cuenta con el fuego de Dios que se manifiesta. ¿Y saben lo que necesitan los pastores? Necesitan gente llena del fuego en la iglesia. Necesito una iglesia llena del fuego, 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 llena del fuego de Dios. Esta es iglesia. Esa iglesia llena del fuego de Dios.
Dios pone en alto. Dios hace prosperar. Dios da bendición. Estos años Dios ha permitido estar en el liderazgo simplemente porque Dios lo escogió y lo respalda. Y lo que Dios escoge permanece. Son escogidos y respaldados. A Jeremías Dios le preguntó cuando le estaba haciendo el llamado: ¿qué ves tú, Jeremías? Y él dijo: veo una vara de almendro. Y dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1, 11 y 12. Y Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Y lo que Él prometió, lo que Él habló, Él lo cumplirá al pie de la letra. Y es a prisa, es a prisa, es a prisa, es a prisa. Dios vino a confirmar hoy porque es a prisa que Él lo va a hacer. Es a prisa que Él lo va a hacer. Es a prisa que se va a manifestar el Señor. Porque viene bendición para la obra. Viene bendición, viene bendición, viene bendición. Lo que parece una rama seca para muchos va a reverdecer, va a echar renuevo, va a echar flores y va a dar fruto. Y muchos lo verán porque Dios escoge y Dios respalda. Y viene bendición para esta casa. Yo no sé cuántos quieren ser parte de esta bendición. Yo no sé cuántos quieren ser parte de esta bendición. A los pastores, ahora cierro hablando de la iglesia. Hay una bendición de parte de Dios para esta casa, pero se requiere gente dispuesta, gente en el fuego, gente que levante las manos, gente que ayude más y se quejen menos. Se requiere gente dispuesta a encender la llama, para que cuando las personas entren por la puerta se encuentren con una iglesia encendida en el fuego y en el poder de Dios. Aleluya, una iglesia encendida, que los pastores no tengan que estar pasando tanto trabajo en cada culto, en cada servicio, sino gente que esté conectada con el cielo, gente espiritual, gente que se sometan, gente que alivianen la carga, porque viene mucho trabajo para esta obra, pero hace falta una iglesia que esté encendida en el fuego. Hace falta una iglesia que quiera participar de la bendición. Ahora la pregunta es: ¿cuántos quieren participar de la bendición? Porque ellos fueron escogidos y son respaldados por Dios. Y Dios quiere levantar líderes en esta casa, líderes llenos del fuego, líderes llenos del fuego, líderes llenos del fuego, líderes llenos del poder de Dios. Y líderes llenos del fuego son líderes que saben lo que tienen que hacer para que Dios se manifieste en el culto. Yo dije que líderes llenos del fuego son líderes que saben lo que tienen que hacer para que Dios se manifieste en el culto. He dicho que líderes y una iglesia que esté encendida sabe lo que tiene que hacer para que Dios se manifieste. Comienza a provocar, comienza a adorar, porque cuando le adora algo pasa. Cuando le adora algo pasa. Y aleluya. Dos o tres que se unan aquí porque Dios quiere cerrar esta prédica confirmando que Él fue el que escogió y el que está respetando, y lo quiere sellar con la manifestación de su presencia. Utale Basaya lo quiere sellar con la manifestación de su presencia, dejándole saber al diablo: te equivocaste. Pensaba que la obra se iba a detener, pensaba que la obra se iba a cerrar, pero todavía sigue en el fuego,
presencia está manifestándose en este lugar. Porque aquí hay gente dispuesta a pelear por la obra, dispuesta a pelear por lo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la confirmación de que tú sigues aquí. Gracias, Señor, por la confirmación de que tú sigues aquí. Gracias, Señor, por la confirmación de que hay gente aquí que van a trabajar mano a mano con sus líderes, que reconocen que ellos han sido escogidos y que están siendo respaldados. Gracias a Dios, porque tú tienes gente dispuesta. Gracias a Dios, porque tienes una iglesia en el fuego. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Deje que la presencia haga como quiera hacer en esta tarde. Deje que la presencia se manifieste. Aleluya. Aleluya. Está descendiendo aceite fresco. Está descendiendo aceite fresco para impartirnos la fuerza. Está descendiendo aceite fresco para volver a reanimar. Está descendiendo aceite fresco para levantar. Recibe aceite fresco. Recibe aceite fresco. Recibe aceite fresco. Recibe. Ahí se derrama aceite. Se derrama aceite del cielo. Se derrama. Ahí está el aceite del cielo que se derrama. Y toda ella. Todo esto es emocionalismo. El aceite de Dios. Y el aceite del Espíritu se está derramando. Recibe fuerza. Recibe poder. Recibe la unción. Recibe la unción. Recibe. Gracias, papá. Gracias, papá. Príncipe de paz.